Bueno, buen día y gracias por estar acá o estar allá y juntarnos acá. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que son los planos de existencia dentro dentro del budismo. Y vamos a como dividir la charla en dos. Por un lado vamos a hablar de los planos de existencia propiamente, pero por el otro lado vamos a hablar de un poco de la existencia en esta misma vida. O sea que los planos de existencia no son algo exclusivamente que tiene que ver con ir de una vida a la otra, sino también tienen que ver con cómo es nuestra existencia ahora. Entonces, existencia en Pali es la palabra bhava, ¿sí? Los planos de existencia refieren entonces, o planos del devenir, como quien les guste más, o los planos de nuestras tendencias habituales. ¿Sí? Bhava también se puede traducir como la tendencia habitual. Entonces, si usamos por ahí esa palabra, vamos a encontrarnos con algo que resulta más claro. Entonces, dentro de, digamos, llamémosle de lo que entendemos por el universo o por el mundo, nos encontramos, o sea, con el samsara mismo, nos vamos a encontrar con, vamos a ir haciendo un raconto de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, digamos, los planos más sufrientes o el plano más sufriente es el infierno. Eh, Hay un sutta que es del Anguttara Nikaya 10.177, o sea, de los discursos agrupados numéricamente, que es una conversación que tiene entre el Buda y un brahman, Janusoni. Janusoni o Janusoni es un brahmin que lo van a ver en varios suttas, también están en algunos suttas del Majjhima Nikaya, de los sermones medios. En este caso, eh, están teniendo una conversación y Janusoni le pregunta al Buda, dice lo siguiente: Maestro Gotama, nosotros los brahmanes ofrecemos donaciones y hacemos ritos conmemorativos por los difuntos con este pensamiento, que nuestros donativos beneficien a nuestros parientes que ya partieron y a los miembros de nuestra familia, que nuestros parientes que ya partieron y los miembros de nuestra familia tomen parte de nuestros donativos. ¿Pueden realmente, Maestro Gotama, nuestros donativos beneficiar a nuestros parientes que ya partieron y a los miembros de nuestra familia? ¿Pueden nuestros parientes que ya partieron y los miembros de nuestra familia tomar parte de estas donaciones? En una ocasión propicia, Brahman, esto puede ser beneficioso, pero en una ocasión equivocada, no. Bien, les comento un poco el, el contexto de esto. Antiguamente, digamos, en esa época, en la India, hace 2600 años, y no estoy seguro si ahora también esto que les voy a contar a continuación, a veces en algunas corrientes budistas también se hace. Se suele creer que cuando la persona muere, entra en un estado de confusión, digamos. Y hay como un periodo intermedio entre la muerte y el siguiente renacimiento. Esto entra en conflicto con los suttas, porque en los suttas nunca se habla de ese periodo intermedio. Ese periodo intermedio es algo posterior a los suttas y anterior a los suttas también, porque dentro del brahmanismo, aparentemente esto que se está refiriendo acá al Brahmin Janusoni es cuando la persona muere, hay un momento donde se hace un rito conmemorativo. Ese rito conmemorativo lo que hace de alguna forma, que son ritos específicos, calma a la persona en ese estado intermedio y a partir de ahí puede renacer en cierto plano más, llamémosle, positivo. Entonces, lo que está de fondo en este sutta es esto. Digamos, si eso es lo que hace que ese rito
permite a la persona tener un renacimiento positivo, un renacimiento beneficioso. Esto de alguna manera va en contra de, digamos, la ley del karma, o sea, la ley del karma. ¿Qué significa esto? Que cuando depende nuestro estado mental, al momento de la muerte, eso va a determinar en qué plano vamos a renacer. Entonces, el Buda dice lo siguiente: He aquí, Brahman, alguien destruye la vida, toma lo que no le ha sido dado, se involucra en inapropiada conducta sexual, dice mentiras, habla de manera tal que causa divisiones, habla de manera áspera, se complace en las charlas frívolas, está lleno de anhelo y animadversión y sostiene el incorrecto punto de vista. Con el quiebre de su cuerpo después de la muerte renace en el infierno. Se sostiene a sí mismo allí y subsiste con el alimento de los seres infernales. Esta es la ocasión equivocada en la cual las dádivas no benefician a alguien que vive allí. ¿Sí? No me interesa hablar ahora tanto de las dádivas, sino lo que me interesaba de este sutta era sobre todo que fíjense que cuando alguien quiebra los preceptos, su mente suele estar en un estado de confusión, de enojo muchas veces, y esto hace que la mente sea proclive a estar alrededor de las acciones que se toman por una mente confusa. Lo que va a traer esto es una gran posibilidad de que uno renazca en algún plano infernal. Los infiernos budistas son muy variados. ¿Sí? Hay un infierno que se congela, que es parecido al infierno nórdico. Hay otros infiernos donde hay una gran temperatura, que es muy parecido al infierno cristiano. Hay otro infierno que no es tal, que es un infierno, digamos, dentro del samsara hay lo que se llama sistemas, los sistemas de mundos, ¿sí? Y estos sistemas de mundos tienen como una organización horizontal, llamémosle. O sea, hay muchos sistemas de mundos agrupados horizontalmente. Cuando hay varios sistemas de mundos que se tocan entre sí, que se los puede ahora por ahí entender como universos paralelos, no sería exacta la comparación. Hay lugares, o sea, intersticios de esos mundos, por ejemplo, donde se tocan tres sistemas de mundos que no pertenecen a ninguno de los tres mundos. Esos lugares son lugares de profunda oscuridad, donde los seres que habitan ahí rara vez ven luz. O sea que dentro del infierno, de los infiernos, tenemos un montón de lugares bastante desagradables: frío, exceso calor, oscuridad, pero fundamentalmente lo que produce que uno permanezca en el infierno es esencialmente es un gran remordimiento, un gran remordimiento y una gran culpa. En otras palabras, una enorme identificación con una acción malsana que uno ha tomado, que uno ha hecho. En tanto y en cuanto esa persona, ese ser no puede abandonar esa, esa culpabilidad, esa identificación, va a continuar en ese plano. Suelen ser vidas muy largas, o sea, suelen ser enormes lapsos de tiempo de mucho sufrimiento, y es tan fuerte la identificación que resulta muy difícil que la persona pueda observar eso que está viviendo como un estado mental y lo yo soy así, para que se me... ahí está. Yo soy así, o este estado mental es mío, o este estado mental es mi ser. Eh, Se dice que dentro de los infiernos hay un deva que se llama Yama, que no es el jefe del infierno, sino es algo así como un administrador, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, muere en este plano o en cualquier otro plano y renace por su estado mental
En el infierno, este llama, te hace una entrevista, una pequeña entrevista de trabajo y te dice, bueno, ¿viste acá, 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 acá cómo actuaste? Sí. ¿Viste que que vos actuaste mintiendo? Sí. ¿Viste que mentir no es algo que hace bien? Sí. Y sin embargo, pese a que vos sabías de que eso no es sano, lo hiciste de igual manera. Bueno, esa es la razón por la cual estás acá. O sea, donde uno deliberadamente tiene la intención de romper el precepto, aún a sabiendas de que eso no hace bien, ni a uno ni al otro, ni al entorno. Eh, entonces, esencialmente es muy difícil estando ahí en el infierno, viviendo, teniendo hay toda clase de torturas, ¿sí? Hay toda clase de, los sutras son muy coloridos en ese sentido, te van a mostrar que, digamos, por ahí repetís la muerte, de que te tiran hierro caliente adentro de la garganta, hay un montón de cosas horribles, ¿sí? O te sacan la tapa de la cabeza y te meten un hierro caliente en el cerebro, digo, son muy coloridos en mostrarte la cantidad de torturas posibles que puede haber en un plano de esta índole. Lo otro que pueden leer también es la Divina Comedia, y ustedes si van a los círculos del infierno, donde Dante desciende acompañado por Virgilio, van a encontrarse también con un montón de torturas muy, muy desagradables. El asunto de la tortura es que tiene que ver con que uno se tortura a sí mismo. Y esto es muy importante. Y si nosotros ahora sí abandonamos momentáneamente el comentario, digamos, de estos planos y vamos a nuestra vida actual, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos un estado mental infernal, esto implica un enojo capaz de matar, una mentira hecha con total intención, a sabiendas de que eso va a producir un enorme daño, robar de manera también intencionada. Nuestra mente está en un estado infernal. Está sufriendo en ese momento, nos demos cuenta o no. Y fíjense que son estados que luego en general traen un montón de remordimiento. Uno comete un acto, por ejemplo, lastima a otra persona porque se enojó. Uno está enojado y lastima a la otra persona. Y cuando lastima a la otra persona, luego está por ahí, cuando recupera un poco la tranquilidad y observa esa conducta, se siente profundamente contrito, arrepentido y puede estar años, meses sintiendo culpa por ese acto. Porque es muy fuerte la identificación que hay con el acto que se perpetró. Cuando viene esa culpa, cuando viene ese remordimiento, es muy difícil para la persona abandonar eso. Entonces hace las 6 R's, por ejemplo, y esto pasa muchas veces que vienen a la entrevista o me comentan cómo va la meditación, che, me vuelve otra vez, una y otra vez me regresa, o no se va, no es que no se va, uno lo abandona, pero está tan alimentado esa identificación con justificaciones, con explicaciones, con haber hablado de eso y haber hablado de una manera no sana, que se alimentó tanto que vuelve una y otra vez, vuelve y una y otra vez, porque esa tendencia habitual está reforzada. Por eso no es sano estar comentando un hecho donde uno tuvo una actitud eh, que rompió los preceptos o desagradable, estar continuamente comentándolo, salvo que sea hablarlo para abandonarlo. Pero hablarlo por hablar no tiene sentido. Por eso la charla frívola, la charla vana también involucra este tipo de cosas. Es decir, ir a hablar con un amigo o con un terapeuta de lo mal que me siento porque va y repetir eso, lo único que va a hacer es que cada vez me sienta peor, porque lo que estoy haciendo es victimizarme por el cómo me siento, pero no me estoy haciendo responsable de que uno tomó una decisión, actuó en consecuencia y ahora tiene la oportunidad de abandonar esa identificación. Y va a ser un trabajo de paciencia y de perseverancia. En ese sentido, la meditación es muy positiva, porque cuando ustedes meditan, esos estados surgen, pueden abandonarlos una y otra vez, y si bien eso no es cómodo,
Ese es el trabajo que hay que hacer. Reconocer el estado malsano y abandonarlo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Hasta que ese estado pierda el alimento y sea posible, justamente cuando eso va perdiendo el alimento, no tiene más condición para surgir. Entonces, los estados infernales tienen esto, ¿sí? Tienen esta cosa, esta carga emocional muy fuerte. Eh, entonces, como les decía, hay muchas capas en este reino infernal. Eh, Otra posibilidad, por ahí, otros escalones más arriba, es el reino animal, ¿sí? El reino animal es un reino que nosotros compartimos. Los humanos compartimos el reino animal con todos los animales y en general la condición para renacer en un reino animal suele ser un apetito de los placeres sensuales, de cualquier placer sensual, bastante elevado, ¿sí? Esto produce que uno sea de alguna forma esté preso de esos apetitos, de esos instintos. Entonces, en el reino animal, por ejemplo, eh, uno tiene su conducta, tiene poca oportunidad de observar su conducta. Va a actuar sobre estos reflejos, o mejor dicho, sobre estos instintos que están instaurados. Por ejemplo, si alguien, ustedes pueden observar que si hay algún animal con alguna espina clavada, como la de la fábula, y uno pretende sacarle la espina al animal para aliviarlo, lo más probable es que el animal a uno lo muerda, pese a que uno trata de ayudarlo porque lo toma como agresión. No tiene la posibilidad de observar a veces la intención del que está enfrente, toma todo como agresión y tiene miedo. Lo mismo con los ciclos de reproducción. Lo mismo, por ejemplo, los gatos que tienden mucho a matar, no para comer. ¿Sí? Pasa un insecto y el instinto de caza se les enciende y cazan. Juegan con la presa, la torturan hasta que la matan. Y eso es, si bien es un instinto animal, como les comento, están matando. Eh, en este mismo sutta, el Buda comenta, digamos, esto también tiene que ver con romper los preceptos. ¿Sí? En general, cuando se rompen los preceptos y está esta conducta a veces de los deseos instintivos más sensuales, más muy fuerte, ocurre esto. Puede ocurrir que uno renazca en el plano animal. Por ejemplo, en este sutta dice, eh, he aquí Brahman, alguien que destruye la vida, que toma lo que no le ha sido dado, se involucra en la inapropiada conducta sexual, dice mentiras, habla de manera tal que causa divisiones, habla ásperamente, se complace en las charlas frívolas, está lleno de avidez y aversión y sostiene el incorrecto punto de vista, pero ofrece a una zeta o Brahman comida y bebida, vestimenta y medicina, guirnaldas, incienso, ungüentos, cama, morada y luces, cuando muere, después de la muerte, renace, por ejemplo, en compañía de los elefantes. Y se gana la comida y la bebida y guirnaldas y varios ornamentos, ¿sí? O sea que como elefante, por ahí renazca como animal, pero renace en un lugar donde lo cuidan. ¿Sí? Muchos animales domésticos, por ejemplo, eh, son muy cuidados y muy amados por los dueños. Entonces, pese a que eh, una persona ha roto los preceptos y ha tenido esa conducta muy tendiente a estos deseos sensuales más desenfrenados, cuando, como le dio, hacía donaciones, por ejemplo, cuando muere, por ahí renace como animal doméstico. Entonces es cuidado, es amado,
Si está enfermo lo llevan para que no le dure la enfermedad. Pero hay muy pocas posibilidades también como animal de observar la conducta, porque el animal está preso de de esos ciclos biológicos. Eh, Esto ocurre con todo el reino animal, ¿sí? Y también ocurre con algunos animales que están en otros planos, que ya nos vamos a ocupar de eso. Después tenemos otro plano, también que sigue siendo un plano de un renacimiento poco beneficioso, que es el plano del Peta loca. ¿Sí? Peta es fantasma hambriento. El fantasma hambriento suele ser un ser que ha muerto y renace en ese plano. Es un plano que a veces está en ligera interacción con el plano humano, y suele ser personas que mueren a veces muy violentamente o abruptamente. ¿Sí? Entonces, eh, tienen una enorme confusión en la mente y suelen también a veces, cuando mueren, estas personas, a veces son personas que han tenido también algún tipo de obsesión muy fuerte, de apetito muy fuerte con algo, que ya han quedado en deuda o sienten una gran deuda con el plano humano. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguien que le gusta mucho comer y eso a la hora de la muerte sigue siendo una tendencia mental muy fuerte, puede o tiene posibilidades de renacer como fantasma hambriento. Y hay algo muy interesante en todo esto porque como la tendencia de la mente es esa, uno toma el cuerpo o la materialidad que se da en cada plano, ¿sí? En general, en el plano de los fantasmas hambrientos, se lo llama así porque como tienen esta avidez, esta codicia tan fuerte, suelen ser, por ejemplo, este que les comento, la persona que está obsesionada con comer, suele ser una persona, por ejemplo, con con un cuello muy largo, una gran panza, inclusive pueden ser hasta ser obesos, una gran cabeza, pero tienen una boca muy chiquitita. Entonces se tienen que alimentar siempre muy poquito y nunca se sacian. O al revés, tienen una boca grande, grande, grande y tienen un cuello muy finito, tan finito que la comida les pasa de a poco. De alguna manera la materialidad toma la forma de esa avidez. Si ustedes observan, eh, si bien los fantasmas tienen esta sensación de que, en otras palabras, desearían seguir siendo humanos, ¿sí? Desearían seguir siendo humanos, no pueden porque su vida está dentro de ese plano, pero de alguna manera anhelan las delicias del plano humano, ¿sí? Denme un segundo que... Em, Dentro de este plano de fantasmas hay muchas historias en los comentarios de los sutas. Tanto un fantasma a veces va teniendo como una fisiología, el ser infernal tiene una fisiología dispuesta a sufrir, por decirlo de alguna manera. Si ustedes van ya al plano animal, se van a dar cuenta que un animal en general depende de sus apetitos, pero también tiene momentos de placer, ¿sí? Por ejemplo, si es un animal doméstico, lo van a acariciar, lo van a querer, va a tener momentos placenteros también. Si es un animal salvaje, eso es diferente. Y si es un fantasma hambriento, también va a tener sus
quizás momentos donde pueda de alguna manera vislumbrar alguna salida. El Buda, en este sutta, dice lo siguiente con respecto a los fantasmas hambrientos. Además, dice Brahman, alguien rompe los preceptos, ¿viste? Y sostiene el incorrecto punto de vista. Dice, con el quiebre de su cuerpo después de la muerte, renace la esfera de los fantasmas hambrientos. Se sostiene a sí mismo allí, subsiste con el alimento de los fantasmas hambrientos, o se sostiene a sí mismo allí con lo que sus amigos, compañeros, parientes o miembros de la familia le ofrecen en este mundo. Esta es la ocasión propicia en la cual las dádivas benefician a quienes viven allí. Entonces el Brahman Janusoni le pregunta, Maestro Gotama, pero si aquel pariente difunto o miembro de la familia que participa en esta dádiva no ha renacido en aquel lugar, porque puede ser. Otros parientes difuntos o miembros de la familia que han renacido en aquel lugar participarán entonces de esta donación. Es decir, pueden no ir para ese pariente, pero para otro pariente que haya renacido ahí. Pero Maestro Gotama, si ni aquel pariente difunto o miembro de la familia que participa de esta dádiva, ni ningún otro ha renacido en aquel lugar, y fíjense lo que responde el Buda. A lo largo de este amplio trecho de tiempo del samsara, es imposible, Brahman, e inconcebible que en aquel lugar no haya algún pariente o difunto miembro de la familia. O sea que siempre hay alguien ahí de la familia de uno. Y dice lo siguiente, además, para el donante, tampoco esto es inútil. Es decir, este sutta habla sobre todo de la donación, que la donación misma es algo muy saludable y muy meritorio para la persona que la realiza. Por ejemplo, hay una historia muy famosa dentro de los comentarios que había una mujer que vivía en un pueblo, era la esposa del jefe del pueblo. El jefe del pueblo sale con los maridos de otras esposas a cazar y en esta expedición de caza a veces se tardaba varios días. Desaparecen los hombres de la aldea y justamente viene a parar a la aldea una compañía de actores que presentan una obra de teatro. El director de la compañía de actores, aparentemente era un hombre muy atractivo, y la esposa del jefe del pueblo tiene relaciones sexuales con este hombre. Al día siguiente la compañía se va del pueblo y obviamente todas las mujeres del pueblo sabían de esto. Entonces la mujer del jefe del pueblo les dice que por favor no mientan, no digan la verdad, es decir, que oculten el hecho que ella había dicho, que había hecho, y que si la delataban, ella los maldecía para que se comieran a sus propios hijos. O sea, imagínense la mentira con qué iba acompañada. No solo era mentira, sino que amenazó a las demás mujeres para que guardaran silencio, si no, la maldición era que se iban a tener que comer a sus propios hijos. Llegan los hombres de vuelta, nadie dice nada, y esta mujer muere. Cuando muere, era tan fuerte la, la culpa que sentía que renace como fantasma hambriento, y renace en una casa muy lujosa, en un palacio dentro del plano de los fantasmas. Al lado de ese palacio había una fuente. Entonces ella renace junto a todas las mujeres del pueblo. A medida que fueron muriendo, todas renacen en ese mismo lugar. Entonces, de día tenían, habitaban en esa casa hermosa, con una fuente preciosa, pero de noche el agua se transformaba en sangre y los hijos salían de la fuente sangrienta y ellas se tenían que comer a sus propios hijos. La historia lo que muestra es bastante aterradora y bastante fea, es la dualidad que hay en ese plano. ¿Sí? Eh, entonces ven que están como las dos luces y sombras en este plano de los fantasmas, pero la sombra es bastante dura. Si nosotros vamos un plano un poco más arriba, nos vamos a encontrar con un plano que son los asuras. Los asuras son el equivalente de los titanes griegos, ¿sí? O los vanir nórdicos. Son como deidades guerreras, ¿sí? Y que dedican su vida a la guerra. Y siempre están en guerra con los dioses de
el Tahuatinsa, que son los dioses del plano de los 31. Ya vamos a llegar ahí. Si bien están en un plano donde hay guerra, sus vidas son largas, tienen ciertos poderes, ¿sí? Suelen ser bellos eh, relativamente. Y lo que nosotros acá nos estamos encontrando son con todos los planos que son considerados poco beneficiosos, ¿sí? Van observando que del infierno hasta este plano que les menciono, eh, la vida no es fácil, ¿sí? La vida no es fácil. Y fíjense que tiene todo un paralelismo con esto que les decía, cómo es Baba, cómo es nuestra existencia como seres humanos. Entonces nos vamos a encontrar con todas estas emociones más bajas, ¿sí? El apetito desenfrenado por cualquier deseo sensual, sea la comida, sea una serie de televisión, sea un celular, sea el sexo, sea lo que ustedes quieran. Y hablamos de una codicia importante por cualquiera de estos deseos sensuales. Hablamos también a veces de un hecho que, como les decía antes, es muy fuerte en la mente de una persona, produce mucho arrepentimiento. ¿Sí? Entonces eso puede traer la posibilidad de que eso continúe en la mente saltando una y otra vez y haga que uno renazca como un espíritu hambriento. Entonces esto es lo que se considera dentro de los renacimientos, renacimientos desfavorables. ¿Sí? Cada uno tiene diferentes duraciones, ¿sí? De vida. Eh, a veces en el infierno uno puede vivir muchísimos eones, ¿sí? O sea, muchísimas expansiones, detenciones, contracciones y detenciones el- del universo. Bien, entonces en un momento llegamos al plano humano, y a la Tierra Media. Y me gustaría leerles un sutta, les pido que me tengan paciencia porque está en inglés, ¿sí? Eh, ¿Cómo es renacer como humano? ¿Cómo es renacer como humano? El renacimiento como humano no es un renacimiento habitual, ¿sí? Es raro, ¿sí? Dentro de el samsara es un renacimiento raro. Ustedes se van a dar cuenta de algo que en general todos los planos inferiores están llenos de seres y a medida que vamos yendo más hacia los planos más arriba hay cada vez menos seres. Y esto es igual para los estados mentales malsanos. Se van a dar cuenta que los estados mentales malsanos son algo que pulula muy fácilmente en nuestras mentes, prolifera muy fácilmente. Sin embargo, los estados mentales sanos son cosas que hay que cultivar y hay que cultivarlo con paciencia y con determinación para que la mente tenga la tendencia habitual a ir a esos estados sanos. O sea, de vuelta, ¿qué tipo de existencia tengo aquí ahora? En el plano humano voy a tener una existencia sufriente y una existencia placentera. Van a estar esas dos cosas, pueden estar más o menos en equilibrio. Fíjense lo que dice el Buda con respecto a renacer como humano. Esto es de los discursos agrupados por tema, Samyutta Nikaya, el número 56, el libro 56, el discurso 48, que dice lo siguiente: Bhikkhus, supongan que está esta gran tierra, que esta gran tierra se ha vuelto una gran masa de agua, ¿sí? Que de toda la tierra se vuelve agua. Y un hombre arroja un yugo, ¿sí? ¿Vieron por donde pasa la cabeza la vaca? Bueno, un viento del este lleva ese yugo hacia el oeste y un viento del oeste lleva ese yugo hacia el este. Un viento del norte mueve el yugo hacia el sur y un viento del sur mueve el yugo hacia el norte. En otras palabras, ese yugo se mueve para todos lados.
hay una tortuga ciega que sube a la superficie una vez cada 100 años. ¿Qué piensan, Vicus? Esta tortuga ciega, viniendo a la superficie cada 100 años, ¿podría meter su cuello dentro de este yugo de un solo agujero? ¿Habría alguna chance, Bante, que una tortuga ciega podría venir a la superficie una vez cada 100 años y podría insertar su cuello dentro de este yugo? Así es, Vicus, que habría alguna chance de que uno obtenga el estado humano y habría una chance de que exista un Tathagata, un Arahant, un perfectamente iluminado, surja en ese mundo y por esa chance quizás, es decir, quizás podría existir el Dhamma y la disciplina proclamada por el Tathagata que brilla en este mundo. Ustedes han obtenido el estado de humanos, bhikkhus, y hay un Tathagata, un Arahant perfectamente iluminado que ha surgido en el mundo. Hay un Dhamma y una disciplina proclamada por el Tathagata que brilla en este mundo. O sea, está diciendo que así de raro es que uno renazca como humano. Y entonces dice, por lo tanto, bhikkhus, tienen que determinarse y tienen que practicar para entender las cuatro nobles verdades. Esto es sufrimiento, este es el origen del sufrimiento, esta es la cesación del sufrimiento y este es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Entonces, fíjense el paralelo que hace con el plano humano. ¿Sí? Una tortuga ciega en un planeta tan grande como la Tierra, que sea todo agua y hay un yugo. ¿Qué posibilidad? Y sale, esa tortuga sale una vez cada 100 años. O sea, es raro, es realmente raro. Y que encima haya en ese momento un Buda que proclama el Dhamma, más raro todavía. Entonces, cuando nosotros renacemos como humanos, no hay que desperdiciar la oportunidad. Esto es lo que está diciendo el Buda. No perder tiempo. Hace unos días atrás les mandé justamente un pequeño video refiriendo a las idas y venidas de la práctica. Estas idas y venidas de la práctica es muy importante que ustedes lo tengan claro. Si la práctica les hace bien, no dejen de practicar. No hay práctica fácil, práctica difícil, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. Hay que practicar. Todo lo demás es capricho de la mente. Hay que continuar, hay que continuar porque me hace bien, siento el bienestar. Y si siento el bienestar significa que la mente está más tranquila, significa que tengo una visión más clara, significa que mi atención se ha desarrollado. Y entonces puedo empezar a ver todas estas tendencias habituales que van a decantar en una existencia aquí y ahora más feliz, más contenta. Muy bien. Si nosotros ahora seguimos, nos vamos a encontrar con el siguiente plano que es más positivo que el humano. El Buda menciona que para renacer como humano necesitamos cumplir los preceptos, ¿sí? O sea que una de las condiciones es cumplir los preceptos. Eh, Ser generoso es otra cosa que funciona muy bien como mérito para renacer como humano. Eh, y estas mismas condiciones son las necesarias para renacer como Deva. ¿Sí? Entonces, arriba nuestro tenemos 6 planos sensuales todavía, que son los 6 reinos, digamos, divinos, no divinos, de los devas sensuales, de los seres celestiales, que todavía disfrutan de la sensualidad, así se llama. Entonces tenemos, para renacer como deva, además de cumplir los preceptos, de ser generosos, tenemos que cultivar algunos paramis, es decir, algunas capacidades de la mente. Por ejemplo, ser pacientes, por ejemplo, aprender a discernir, eso también es una cualidad de los dioses, ¿sí? Aprender a discernir, no es todo lo mismo.
la generosidad no únicamente material, sino la generosidad de tiempo, generosidad en todo sentido. Es decir, son mentes más abiertas, que tienen muy poco nivel de sufrimiento ya. Los dioses suelen vivir mucho tiempo, suelen tener cuerpos bellos, tienen la bendición de que no tienen que trabajar, ¿sí? En estos planos sensuales se alimentan de algún tipo de ambrosía. Y acá nos vamos a encontrar con diferentes planos. El plano que está inmediatamente arriba del plano humano es, es el Chatu Maharaya, los cuatro grandes reyes. Es el primer plano, ¿sí? Estos planos son, en este primer plano nos vamos a encontrar con cuatro grandes reyes que viven como en cuatro puntos cardinales diferentes. Cada uno tiene su propio séquito. En este plano, a veces en estos planos, primer plano, están también, hay alguna relación con el plano humano, es donde vamos a encontrarnos con hadas, elfos, ciertos espíritus acuáticos, ciertos espíritus del fuego o del aire. Son de alguna manera la primer barrera de defensa que tienen los dioses que están en el segundo plano contra los asuras, ¿sí? Están dentro de un plano de lo que se llama una montaña, que es el monte Meru, ¿sí? Eh, y están como en la primera línea de defensa. Acá también hay otros seres, por ejemplo, que andan, a veces funcionan entre los planos, que se llaman los yakas. Los yakas son seres que habitan en los árboles, en las montañas, suelen tener poderes estos seres. También hay otros que son los nagas, que también comparten diferentes planos. Y un día en este plano, un día en este plano equivale a 50 años en el nuestro. Entonces viven mucho tiempo, ¿sí? Creo que viven en relación a los humanos, viven, si no me equivoco, alrededor de 300 millones de años viven. Una cosa así. Son números que cada vez son más incalculables. Arriba de estos están el Tahuatinsa, que es el plano, digamos, de los 33 dioses. ¿Sí? Este plano es el equivalente al Valhalla, al Olimpo, ¿sí? O a otros panteones en otras tradiciones espirituales, ¿sí? Los dioses celtas también. Y acá nos vamos a encontrar con que todos estos seres viven y viven de fiesta, esencialmente, ¿sí? Viven de fiesta, viven bebiendo, tienen su propio corte, los dioses hombres su corte de ninfas. Bueno, ya saben lo que hacen con las ninfas, ¿sí? Hay de todo, o sea, en fin, una fiesta detrás de la otra. Estos seres suelen vivir, creo que 600 millones de años, es un montón de tiempo. Lo que viven y un día en este cielo equivale a 100 años nuestros. Estos están, lo que se llama en la cúspide del monte Meru, ¿sí? Y hay un montón acá de lagos, está lleno de parques, está el dios supremo, digamos, de este plano que saca. ¿Sí? Tiene un elefante de 6 colmillos, tiene su propio caballo, que no son caballos como acá o como el elefante de acá, sino que son seres que han renacido en ese plano con esa forma animal. Eh, bueno, no se enferman, pero mueren, ¿sí? Mueren. Todos los devas de estos 6 planos tienen los cinco características cuando están por morir que se vuelven olorosos. Las axilas empiezan a sudar, las flores que tienen, los adornos empiezan a caer, y eso es son algunos de los signos que empiezan a determinar que están por terminar su vida en ese plano, ¿sí? ¿Se puede en ese plano alcanzar el nirvana? Se puede, es posible, ¿sí? Bueno, este es digamos, el límite. En general suele haber guerras entre los asuras y este plano, ¿sí? El de los 33 dioses. Y como pueden observar, en este plano nos encontramos con mucha alegría, mucha felicidad, estados mentales muy abiertos, mucha generosidad.
Los dioses corresponden a veces a el dios de la naturaleza, del trueno, del cielo, del mar, ¿sí? Es decir, responden a enormes fuerzas. Algunos dicen que estos dioses tienen más o menos el tamaño de 12 kilómetros de alto, así de altos son, de grandes son. Y sin embargo, eh, a veces se cuenta que vienen al plano terrestre y toman la forma humana, ¿sí? Se dice que estos dioses nos llaman a nosotros los apestositos, ¿sí? Somos apestosos por el olor que tenemos por nuestras entrañas, porque ellos lo huelen desde lejos. Tienen la capacidad de ver muy lejos, porque son dioses, de oír, eh, la posibilidad de ver vidas pasadas también. Y sin embargo siguen atados al samsara, ¿sí? Todos estos placeres y todas estas cosas les producen apego. Arriba de esto, arriba de ellos están los llamas, ¿sí? El dios llama, el plano de los llamas que no es lo mismo que el llama del infierno. A partir de este plano se acabaron las guerras, ya no hay más guerra, ¿sí? Un día en ese plano equivale a 200 nuestros, ¿sí? Arriba de eso está el cielo Tusita, que es donde vive actualmente el futuro Buda, el Bodhisattva, que se llama Meteya, va a ser un Buda compasivo. Un día en ese cielo equivale a 400 nuestros. Eh, Arriba de eso están los dioses que se regocijan haciendo, cuyo un día en ese plano equivale a 800 nuestros. Y arriba de eso están los dioses que se regocijan con la creación de otros. ¿Sí? Son dioses que se regocijan cuando ven a otros hacer. Y este es el límite de lo que se llama el Kama Loka, ¿sí? O sea, del reino sensual. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Es muy interesante, porque estos son dioses que tienen a otros dioses como súbditos, que son los que hacen. Y en este plano vive Mara, Mara que es el tentador dentro del budismo. Es muy interesante porque fíjense, Mara, según dicen los comentarios, Mara tiene su propio condado en ese plano. Y Mara medio que hace lo que quiere, pues se mueve por donde quiere. Pero fíjense que Mara es una deidad que se deleita en la creación de los demás. Es irónico, ¿no? O sea, él no hace nada, él se deleita cuando uno hace. Mientras uno siga haciendo para reforzar los lazos con el samsara, él está feliz. Cuando uno empieza a meditar y hace las 6 R's y empieza a abandonar poco a poco lo que a uno lo ata, él no está feliz. ¿Sí? Y este es el límite de la sensualidad. Eh, todos los renacimientos que son de humano para arriba son renacimientos favorables. Y es parte, digamos, del entrenamiento cuando, por ejemplo, uno entra en la corriente, es decir, logra el primer nivel de iluminación, primer camino y el fruto, es que queda de alguna manera asegurado que no va a renacer en ningún plano más bajo que el humano. Esto tiene eh, un correlato, que significa que en la mente de un Sotapana o de un Sakadagami, que sería también alguien que podría renacer ahí, no va a haber más estados mentales tan identificativos, que se identifique tanto, para poder que haya chances de que renazca en un plano inferior. ¿Se va a poder enojar? Sí, pero le va a durar poco. Va a ser muy rápido. ¿Puede tener deseos sensuales? Puede. Sí, va a seguir siendo una persona que disfruta de los deseos sensuales. Pero esos estados mentales más bajos son cada vez más, son muy livianos, se van muy fácil. Y esto hace que, por eso, su estado mental es de humano hacia arriba. Y luego llegamos, o sea, esto sería el Devaloka, ¿sí? Luego llegamos a lo que se llama el Brahmaloka, ¿sí? El Brahmaloka son las moradas, digamos, de los Brahmas, que son seres que ya están en otro plano, diferente completamente, ya no tienen
se llama esfera material sutil, ¿sí? Esta esfera material sutil se le llama así porque son cuatro niveles, ¿sí? Que corresponde al primer yana, segundo, tercer yana y cuarto, ¿sí? Y los estados mentales de esos seres equivalen a los yanas. Entonces, les quería leer un pequeño sutta para que ustedes vean, que es del Anguttara Nikaya, el libro 4 sutta 123. Fíjense cómo lo describe el Buda. Dice así, ¿no? Monjes, se pueden encontrar estos cuatro tipos de individuos existiendo en el mundo. ¿Cuáles son? Y va a describir, yo les voy a leer el primero, pero esto corresponde a los cuatro yanas. Dice lo siguiente. Está el caso de un individuo alejado de la sensualidad, alejado de las cualidades insanas, que entra y permanece en el primer yana, donde hay alegría y placer nacidos de la reclusión, acompañado de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Esto es más o menos la definición del primer yana, ¿sí? Él se deleita, lo persigue y encuentra satisfacción en esto, permaneciendo ahí, establecido ahí, morando con regularidad, sin perder ese estado. Después, cuando él muere, reaparece en el plano de los devas de Brahma, que sería el primero de estos planos que les digo. Los devas de Brahma, monjes, tienen un periodo de vida de un eón, ¿sí? Es decir, un eón es, surge el universo, se frisa el universo, se queda quieto, se contrae y vuelve a frizarse. Duran todo eso, tienen todo ese lapso de vida. Son, creo que es uno y la cantidad de ceros que hay es la cantidad de ceros de, si uno pone un cero al lado del otro, 130 kilómetros de cero, creo que son. Eso es lo que vive un Deva en este plano. Son números que para nosotros no tienen ningún sentido, pero para ellos sí. Los devas de Brahma, una persona no instruida en el Dhamma, habiendo permanecido en ese plano, habiendo usado el periodo de vida de estos devas, después, cuando desaparece de ese plano, puede ir al infierno o al útero animal o al estado de fantasmas hambrientos. Pero un discípulo del bienaventurado, habiendo permanecido allí, habiendo usado el periodo de vida de esos devas, puede ser liberado justo en ese plano de existencia. Esta, monjes, es la diferencia, la distinción, el factor distintivo entre una persona bien instruida en el Dhamma, de los nobles, y una persona no instruida en el Dhamma, cuando hay un destino, un renacimiento. Refiere acá a la persona que, como les comentaba antes, tiene por lo menos el grado de Sotapanna para arriba. ¿Sí? Si renace en ese plano, puede liberarse, puede alcanzar el nirvana definitivo en ese plano. Después está el del segundo, yana, que dura 12, vive 12 eones. eh, el del tercer yana, que vive 4 eones, si no me equivoco, y el del cuarto yana, que tiene una vida de 500 eones. A ver, dentro de estos planos, de los primeros tres, de los Brahma Lokas, hay un plano que se llama el plano común, donde hay ciudadanos, llamémosle con ese estado mental, hay un plano que son como los ministros, y luego está el plano del Brahma mismo. O sea, cada uno de estos planos, que corresponden al primero, al segundo y al tercero, están divididos en tres. Pero el cuarto, que corresponde al cuarto yana, tiene más divisiones. Uno de esos planos tiene como seis o siete. Uno de esos planos es el Sudawasa, que es las moradas puras. Ahí es donde van a parar los Anagamin, que son el tercer camino de santidad o el tercer estado del despertar, que renacen directamente ahí y ahí alcanzan el Nirvana. Eh, Dentro de este plano también hay un plano donde están los seres que se llaman seres no conscientes, ¿sí? Que no tienen mentalidad, son como estatuas. Como pueden ver, tienen un montón viven un montón de tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, y tienen estados mentales muy elevados. Por ejemplo, entre el segundo y el tercero de estos planos, el segundo son los seres que titilan, ¿sí?
y son los seres que supuestamente vinieron en algún momento, se acercaron a lo que después iba a ser el planeta Tierra y constituyeron después la raza humana. Se fueron atando cada vez más al placer sensual y perdieron esa esfera material sutil y se fueron haciendo cada vez más burdos. Los del tercer yana, en vez de titilar, son una luz constante. Hay muchas historias en los sutras donde se presentan estos seres delante del Buda y se aparecen como luces. Entonces el Buda le dice, no, por favor, toma una forma que pueda ver. Entonces toman la forma de un humano. También son cambiaformas, ¿sí? Viven mucho tiempo, ven un montón de cosas, saben un montón de cosas y tienen tamaños descomunales. Por ejemplo, el Brahma del primer yana dicen que tiene el tamaño, para que ustedes vean de qué estamos hablando, de que puede sostener nuestra galaxia en la punta de los dedos. Tiene un tamaño considerable. Arriba de eso están los que se llaman los planos inmateriales, ¿sí? Que son la esfera del espacio infinito o espacio ilimitado, la esfera de la conciencia infinita, la esfera de la nada y la esfera de ni percepción y no percepción, que corresponden a los cuatro ayátanas o esferas inmateriales de la meditación. ¿Qué significa un ser inmaterial que no tiene forma material? Inclusive en los cuatro anteriores tenemos una forma material sutil. Bueno, estos no tienen forma. Como no tienen forma, el espacio, o sea, son cosas que son ilimitadas, infinitas. ¿Qué significa? Que pueden estar adentro de un átomo, que pueden ocupar todo el universo. Según los comentarios, renacer en esa esfera es complicado, si bien no tienen ninguna de las perturbaciones que implica tener cualquier tipo de forma, no tienen órganos, no tienen los cinco órganos, entonces no pueden oír el Dhamma. Y una cosa importante, por ejemplo, es que si algún ser renace en la esfera, por ejemplo, de ni percepción ni no percepción, la duración de vida es 84.000 eones. O sea, eso es mucho tiempo. También es muy interesante poder observar esto y compararlo cuando uno en la meditación entra en cualquiera de estos estados. ¿Qué sucede cuando uno entra en cualquiera de esos estados? Que puede permanecer mucho tiempo meditando de una manera muy cómoda, porque ya no siente el cuerpo, entonces está solo la mente y cada vez estos estados más refinados hacen que haya cada vez menos actividad y sea posible permanecer largos tiempos de meditación. La esfera de ni percepción y no percepción es el límite del samsara y también podríamos llamarle en esta existencia que es el límite de lo que llamamos la personalidad, la identidad. Esto está en un sutta está en el Majjhima Nikaya número 106, donde el Buda habla de que ese es el límite con lo cual uno se puede identificar. Entonces, con esto vamos teniendo una visión clara de estos 31 planos de existencia, ¿sí? Y también las relaciones que hay entre estos planos de existencia y nuestra existencia, nuestro devenir aquí y ahora, cómo son nuestros estados mentales. ¿Sí? O sea que si uno no cree que hay otras vidas o que hay otros planos, no se preocupen, cuando nos encontremos en la siguiente vida, lo volvemos a charlar. Podemos tomar esto para observar esto aquí y ahora, porque estos planos, desde el infernal hasta el animal, hasta el fantasma hambriento, el ser, tener actitudes humanas, el tener actitudes celestiales o el tener actitudes divinas, tienen todo un correlato con nuestras emociones humanas, sentimientos humanos, estados mentales humanos y de cualquier otra característica. Bien, ¿tienen preguntas de su meditación, de la charla, de lo que ustedes quieran?
Mientras piensan, les paso entonces la propaganda. El domingo que viene tenemos la última jornada de meditación del año. Eh, Aquellos que van a hacer la jornada, por favor, confírmenme. Los que ya me confirmaron, no hace falta que me confirmen, que van a venir. Es un lindo momento para despedir el año, encontrarnos de vuelta, meditar. Eh, También pueden hacerla remota si quieren. Allá a Diego, que le resulta más difícil venirse hasta Capital. Y también les comento que en enero se va a hacer el primer retiro online de Meta de 10 días. Ayer mandamos el mail con todas las actividades del verano y que en febrero se va a hacer un retiro de 10 días del perdón, de la meditación del perdón, que lo va a estar dirigiendo Maru, ¿sí? Ese retiro. También online. También online, sí, perdón. Así que, bueno, ahora sí, preguntas que tengan, dudas. Sí, Pau. Yo me preguntaba mientras escuchaba la charla, cómo es que un ser infernal puede renacer en humano o al revés, como un ser divino o de estos planos más arriba puede descender a humano. Porque si la mente en un plano infernal está muy confusa, bueno, ¿cómo puede hacer para renacer en humano o al revés? Si es muy difícil romper un precepto siendo, por ejemplo, un deva, ¿cómo es que desciende? Bien, esto está relacionado al karma, ¿sí? Cuando hablamos del karma, siempre recuerden este sutta del Samyutta Nikaya, el karma es el campo y la conciencia es la semilla. La avidez es la humedad, ¿sí? Es el alimento que hace germinar esa semilla. Entonces el karma es el campo, es donde las semillas van a crecer. La conciencia es el estado mental que yo tengo momentáneo. Te voy a contar una historia que ya la conté muchas veces, del verdugo que era la banda de ladrones, que el rey, creo que fue Pasenadi, finalmente captura a los ladrones y el verdugo de su corte se le muere y se quedó sin verdugo y el puesto de verdugo no era algo agradable, nadie quería tener porque vivís matando gente. Entonces, el rey Pasenadi le ofrece a cualquiera de los ladrones si quería ocupar el puesto del verdugo y el jefe de los ladrones decide ocupar el puesto de verdugo y mata a sus propios compañeros de fechoría. Y queda como verdugo. Imagínense el rechazo que sentía todo el mundo por ser una persona así. Ocurre que en algún momento, cuando ella se estaba haciendo viejo, lo ve caminar a Sariputta y lo ve, se dice que Sariputta había salido de la esfera de la sensación de percepción y sensación y conciencia, ¿no? Y venía todo brillante y venía en la ronda de mendicancia. Y este verdugo le pone el arroz, le da de comer. Y cuando le da de comer, era tan fuerte la imagen de Sariputta, la tranquilidad, que le queda esa imagen muy fuerte en la mente. Cuando se muere, todos le preguntan a ver a dónde fue a parar el verdugo, esperando que se haya ido el peor de los infiernos, y el Buda le dice que había renacido como Deva, porque al momento de la muerte surgió el recuerdo de la donación hecha a Sariputta, y era tan fuerte y su mente estaba tan elevada, que la mente siguió para esa tendencia. ¿Sí? Ahora, el Buda aclara, cuando la vida de él como Deva llegue a su fin, en algún momento estas acciones que él tomó van a volver a la mente, cuando se den las condiciones adecuadas, y probablemente renazca o como animal, o como espíritu hambriento, o como ser infernal. Y esto ocurre, fíjate, en este caso de humano a Deva, pero también puede ocurrir de cualquier otro plano de un ser infernal también, que en algún momento, cuando ese karma se agota, surge en la mente la posibilidad de que haya otro estado mental y eso lo lleva a otro plano. Este es el caso, por ejemplo, de Devadatta, el primo del Buda,
que había herido el Buda en un pie con una piedra, había dividido la sangha, y sobre el final de su vida se arrepiente y pide el perdón del Buda, y el Buda le dice que sí. Entonces, cuando Devadatta muere, le preguntan dónde renace Devadatta y le dice que renace en el más profundo de los infiernos y va a vivir ahí durante 12 eones, pero que al terminar ese periodo iba a renacer como un Pacheka Buda, es decir, un Buda que no enseña, un Buda que tiene una moralidad muy pulida. Y esto tenía que ver con que Devadatta también había meditado, había logrado también ciertos poderes, o sea, era una persona que había cultivado. Pero bueno, el arrepentimiento de Devadatta era muy fuerte, pero su culpa era también muy grande. Entonces, ¿ves cómo puede ocurrir? ¿Qué cosa nos muestra esto? Que momento a momento en la mente van surgiendo distintos estados mentales. Depende de las condiciones. ¿Las condiciones de qué? De cómo yo reacciono al momento presente. De cómo yo reacciono al momento presente. El momento presente o el presente, Vedana, la experiencia que yo tengo en el presente, es el resultado de muchas cosas. Algunas tienen que ver con el karma y algunas cosas no. Que haya un día lindo no tiene que ver con el karma. Cómo yo reacciono un día lindo, un día soleado, sí va a determinar cómo va a ser eso en el futuro. Por eso es tan importante la atención plena. Recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. ¿Sí? Entonces vos tuviste una vida muy saludable, llamémosle, te lo digo con un ejemplo que da el Buda. Te hiciste acciones muy sanas y tenés 70 vacas blancas. Y tuviste un porcentaje de acciones no tan sanas, 30 vacas negras. Imagínate la vida como un corral con una sola salida, y dentro de ese corral están las vacas blancas y las vacas negras mezcladas. Hay un momento del día que esas puertas se abren, que sería la muerte. Si al ese momento del día que las puertas se abren, tenés las vacas negras adelante, el renacimiento no va a ser positivo. Es por eso que es tan complicado saber dónde va a renacer, porque tiene que ver con el estado mental de la persona al momento de la muerte, que no es cuando los médicos dicen murió, sino que ese proceso puede durar varias horas. Por eso es muy importante que cuando estemos al lado de un lecho de un moribundo o de alguien que ya fue declarado muerto, sigamos irradiándole amor benevolente, sigamos recordando momentos muy hermosos de su vida, o le leamos algún sutta o algún pasaje, si era cristiano, de la Biblia o del Corán, o algo que lo eleve, que le permita a la mente seguir, porque el oído es el último de los sentidos que se apaga. El último de todos es la mente, pero antes que eso el oído es el último. Entonces está bueno que siga oyendo cosas que le permitan a la mente estar en un estado más elevado. Y hay un momento donde termina. Cuando eso termina, cuando termina el momento, digamos, el lapso de vida real, ni bien termina, en el último instante mental, eso determina dónde se va a mover en la siguiente vida. Y esto es, cesó en esta vida y ya empezó en la siguiente, según los suttas. No hay ningún periodo de descanso de nada. Termina y ya estás otra vez teniendo que volver a empezar. Gracias. Y yo tengo otra pregunta también, porque pensaba que, digamos, cuando uno, o en mi práctica o en mi vida, uno rompió los preceptos, ¿no? Y eso vuelve a la mente y uno, a partir de la meditación, hace un trabajo por soltarlo. Sí. Si eso no aparece en la mente de nuevo, es porque ya está, porque ese obstáculo ya no existe en la mente, entonces, no sé si quiero.
no tengo muy clara la pregunta igual. Está bien, lo que vos estás diciendo, si vos rompiste un precepto y quizás vos empezaste a meditar y durante un tiempo ese remordimiento surgió en la mente una y otra vez y después de varios años eso ya no surge y no te vuelve a surgir, quizás sí, ya no tienen alimento. Es algo que hay que explorar. Por ahí vuelve a surgir, pero surge y no hay una carga emotiva, sino que lo entendiste. Exacto, porque es lo que me está, últimamente recuerdo mi estado mental en ese momento y cómo yo me identificaba con eso y bueno, a partir de, Sí. bueno, el Lo- perdón y bla, 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 como que yo ahora recuerdo eso, pero no me pasa que, como que siento, le Exacto. hago las 6 R's y ya, no es que, No surgen emociones a partir de ahí. Uno lo observa y lo puede observar con distancia, con espacio. Dice, y entiende que la acción hecha en ese momento tenía que ver con el estado mental en ese momento. Si en cambio de ese lugar surge yo soy una mala persona, yo soy una buena persona, todavía hay algo ahí que no está claro. claro, pero eso puede, igual eso, esa ruptura de preceptos igual puede traer un karma malevolente en un futuro, Por porque, supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso no tiene ningún sentido intentar controlar lo que sentimos, sino observar cómo reaccionamos a lo que sentimos. claro, Pérdida de tiempo querer controlar cómo me siento. Es una pérdida de tiempo tratar de controlar que en la meditación no haya obstáculos. Es debido a que hay obstáculos en la meditación que logramos el despertar. Es debido a que abandonamos los obstáculos que está la posibilidad del despertar. Entonces, si yo no tengo obstáculos, o soy un arahant, o estoy en llana, o estoy negando. Lo que hace entonces que Samatha y Vipassana vayan juntos. Twin, de ahí viene Twin. ¿Es lindo el llana? Sí, es hermoso. Cuando salgo de llana, tiene que ser igual de hermoso. Viene un obstáculo, lo tengo que dejar ir. Me relajo y vuelvo. Es signo de madurez de un practicante que no le molesten los obstáculos. Cuando el practicante deja de molestarle los obstáculos y empieza a entender de que eso es totalmente parte del samsara y de la mente, es que el practicante empezó a madurar. Ese estado significa que en la mente ya hay más ecuanimidad. La ecuanimidad es un sentimiento, es uno de los Brahma Viharas, o sea que es un sentimiento divino. Eso significa que la mente empezó a madurar y está en otro estado. Esa ecuanimidad es la que tiene que madurar, hasta mm, que te lleve al desencanto, hasta que te lleve al desapasionamiento, a la liberación, al nirvana. Entonces, cuando alguien se queja del obstáculo, es una manera muy infantil y pueril de ver la meditación. Ay, la mente no para. ¿Pretendías que te pasara otra cosa? Fíjate que es totalmente inocente. ¿Cómo que te sentás y vos crees que la mente se va a quedar quieta? ¿Por qué? Si nunca se queda quieta. ¿Entendés? Esto es algo interesante de observar cuando viene este tipo de queja, que es muy común en los principiantes. La mente no para. Y la risa es la mejor respuesta. Claro que no. El asunto es que a uno le importa y quiere que pare. Y ese quiero que pare hace que no pare. Cuando vos te empezás a tener ecuanimidad, te empezás a dar cuenta qué condiciones son necesarias para que la mente se serene. bien, ok. Y una última pregunta. ¿Cuál es ese sutta donde hay, no me acuerdo quién era, que después como que hace una mala acción
empieza a meditar y después como que muere apedreado y él Ese Angulimala Sutta. le dice, aceptalo porque es parte de tu cama. Sí, es el Angulimala Sutta, es el Sutta de Angulimala, que era un asesino El de serial. los dedos, ¿Eh? ¿no es el Sí, que le sacaba los dedos? sí, sí, sí. Y digamos, como logra digamos, logra ser un Arahant, es uno de los 80 Arahant principales. Es muy interesante, entonces la historia eh, muy manifiesta de que inclusive una persona que es un asesino serial puede llegar a ser un Arahant. Eh, Muere apedreado, digamos, justamente, porque si él no hubiera logrado ser un Arahant, lo que le esperaba era una vida infernal bastante difícil. ¿Qué es lo que entonces el Buda está enseñando? ¿Cómo terminar con el karma? Es la salida del samsara, es la salida de la producción del karma. Muy interesante. ¿Y qué número es? Está en el Majjhima Nikaya y es el número 80 y Igual si lo busco por el nombre lo voy a encontrar. Angulimala. No sé si es el 86, 80, sí, creo que es el 86, pero no me acuerdo exactamente. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Viole. Sí, yo te quería preguntar, antes de empezar la charla, o ni bien lo empezaste, dijiste que ibas a hablar de los distintos planos de existencia, pero que también ibas a hablar sobre la existencia misma en este plano. Y, mencionaste algo como sinónimo de existencia en este plano, y hablaste de tendencia. ¿Podés Tendencia repetir habitual, eso sí. ¿Podés repetir eso que dijiste? Sí, que la tendencia habitual de la mente es lo que de alguna forma nos hace, manifiesta cómo vivimos aquí y ahora. Si nuestra tendencia mental tiende al enojo, tiende a la duda, tiende a la ansiedad, o tiende a la alegría, o tiende a la tranquilidad, así vamos a vivir nuestra existencia ahora. Mm. Y Sí. esto tiene un correlato con lo que hablamos de las existencias, digamos, de los distintos planos. A cómo tenemos la mente Claro, y a tenemos las la mente en un estado infernal, en un estado animal, en un estado de codicia hambrienta, en un estado divino. lo que decidimos alimentar, digamos, ¿no? Exacto, Como- a lo que le decidimos prestar atención. Sí. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Ismael, ¿cómo andás? Eh, la pregunta sería, tenía algunas preguntas que me habían surgido, ¿no es cierto? Y todas las respuestas eran, bueno, el tema es practicar y entonces la pregunta sería, eh, ¿qué hacer con esta rueda de situaciones? Porque todas las preguntas terminan siendo, bueno, lo que hay que hacer es practicar, desarrollar la atención, la sabiduría, etcétera. ¿Cómo romper eso? Porque las respuestas siempre, bueno, tener paciencia, determinación, practicar y después, bueno, por lo menos en mi caso veo que no practico, por lo menos no practico lo suficiente. Entonces siempre siento que estamos en esa rueda, que bueno, suena la rueda del karma, uno siempre vuelve y vuelve y vuelve. Y bueno, esa sería la pregunta. Y después una curiosidad, que cuando escucho tus relatos, ¿no? Aún de los planos superiores,
y del tiempo que esos seres pasan allí. A mí me suena eh, bueno, recién me surgió la palabra condena, ¿no? Y se supone que son seres que están en mejores planos por lo menos, y hasta con más posibilidades de desarrollar una mejor práctica, no sé, mencionabas el dentista, etcétera, ¿no? Por la compañía de gente, no, eso es una curiosidad, ¿no es cierto? En realidad pareciera que la mente no entiende mucho de que, bueno, son, la palabra de la descripción son planos favorables, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, esas dos preguntas. Va, una La es lo importante es la pregunta, la otra es una bien, curiosidad que supongo que debe haber algo para mí interesante ahí. la- a la primera pregunta te voy a responder, no hay atajo. ¿Cómo se rompe? Eso practicando. No hay atajo. Ahora, tenemos que entonces observar cómo nos comportamos en la vida. Implica que tenemos que observarnos, cómo nos comportamos. Esos son los preceptos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? El precepto es cómo hago lo que hago. La segunda parte es samadhi, la meditación. ¿Por qué samadhi es importante? ¿Por qué es importante que la mente pueda cultivarse para que se quede quieta? Porque es importante para poder desarrollar la tercera, que es la sabiduría, que es ver. Paña, la sabiduría, no es solamente poder ver, sino es eh, vivir un poco de acuerdo al Dhamma. Vivir de acuerdo al Dhamma. Y esto significa observar. ¿Observar qué? Cuando yo hago determinada cosa, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? Sí. ¿Me hace bien física y mentalmente? Sí. Hacelo de vuelta entonces. Tengo que poder reconocer eso. Y si yo no reconozco eso, me voy a perder y me voy a confundir y voy a andar dando vueltas. Es verdad que son estas tres prácticas, yo agregaría el dana, que es la generosidad, que de alguna manera si vos decidís hacer estas tres aspectos, digamos, del Dhamma, practicar los preceptos, la meditación y la sabiduría, uno está siendo generoso consigo mismo y con los demás. Hay que prestar atención para reconocer cómo me siento cuando hago lo que hago. Si yo no le presto atención a eso, puedo estar sentándome 20 años y sentándome es para nada. No es para nada. El sentarse a meditar tiene una cosa muy importante porque estoy cultivando algo saludable. Pero el asunto acá es tener la honestidad con uno mismo para darse cuenta si uno desea o no practicarlo. Puede ser que uno no tenga el deseo y eso también está bien. Esto es una cosa que es muy importante, pero muy importante. Voy a contarte algo que es una opinión personal totalmente mía. Este tema llamémosle, de los caminos de santidad que hay dentro del budismo temprano, de estos cuatro caminos, el Sotapanna, el Sakadagami, el Anagami y el Arahant, son caminos posibles, ¿sí? Tienen que ver este sistema con los 10 grilletes. Se llaman grilletes, Sam Yohanas, por algo. No son cosas fáciles de abandonar. Entonces, fíjate, el Sotapanna abandona los tres primeros, que es la visión de una identidad,
abandona la creencia de que las conductas repetidas te van a llevar al despertar, que es lo que se dice como ritos y rituales, que es una forma de traducir, y te dice que abandonás la duda escéptica, la duda de que la aldama te lleva al despertar. Si vos observás estos tres grilletes, son ya cosas bastante grandes en una mente, pero están, te diría, en un plano considerablemente mental o intelectual. Están relacionados, porque si yo creo que mi conducta repetida me va a llevar al nirvana, ¿qué es lo que no estoy viendo? La ley, el origen dependiente. No hay causalidad. Si yo repito, pasa siempre lo mismo. Y eso no es verdad, porque depende de las condiciones momento a momento. Si yo soy de una manera, si yo tengo la creencia de que es una identidad, ¿sí? También creo que yo soy alguien que me repito, que soy siempre el mismo. Y todo esto tiene que ver con la duda. Esos son los tres primeros grilletes. El sotapana, cuando entra la corriente y cuando gana el fruto, esos tres grilletes no están más. En la mente no van a volver a surgir porque la mente maduró hasta un punto donde eso ya no lo ve de otra manera. ¿Sí? El Sakadagamin, que es el segundo estadio, debilita los dos grilletes medios, que son el deseo sensual y la aversión. ¿Sí? Mirá cuáles son los grilletes medios, deseo sensual y aversión. O sea, los debilita, no los erradica. Cuando hablamos de deseo sensual y de aversión, estamos hablando de algo que no es solo mental, es biológico. Es biológico. Con el deseo sensual hablo de la comida, del sexo, de la música, de un montón de cosas. Eso es biológico. El anagamin corta los grilletes medios, deseo sensual y aversión. O sea, fíjate en qué nivel está esa mente ya. Logró erradicar eso. Eso es lo que dicen los sutras. En esa mente no surge ni más deseo sensual ni más aversión. Estamos hablando de una mente con un desarrollo considerable porque no hay más condiciones en esa mente para quedar atrapado en ningún deseo sensual ni en la aversión. Dicho esto, y el arahant, que se libera de los cinco superiores, que son el deseo de los yanas, digamos, de los cuatro primeros, el deseo de las esferas inmateriales, el orgullo, sí, el orgullo, la concepción, digamos, la ansiedad y la ignorancia, que son las cinco grilletes superiores o más profundos, como te guste decirle. Vemos que entonces el camino a ser un arahant es un camino que hay que, fíjate, en un montón de cosas. No solo malas, también lo que nosotros caratulamos de buenas. Entonces, una persona puede ser un Sakadagami, seguir teniendo deseo sensual y no querer abandonarlo. Continúa su práctica, pero por ahí no quiere abandonarlo. Una persona quiere sentarse a meditar una vez a la semana y no quiere más, y está bien. El asunto cuando yo coloco el pensamiento, esto que hago una vez por semana está mal. Y si no querés, te lo pusiste a pensar, hay un momento que, por supuesto, uno practica y ese entendimiento tiene que madurar. Yo no lo puedo forzar. Yo no puedo forzar a que pase el nirvana. El nirvana va a ocurrir en cualquiera de estos cuatro senderos, estos cuatro estadios, cuando estén las condiciones para que ocurra. Entonces, volviendo a tu pregunta para que vos lo entiendas, si yo exijo que debería ocurrir algo en el presente que no está ocurriendo, estoy ilusionado.
y creo que mi exigencia me transforma en una buena persona. No, yo debería hacer tal cosa. ¿Por qué deberías? Si no lo sentís tal cual, si al momento de hacerlo después haces otra cosa. No, pero después yo de que lo hago, me doy cuenta que no me siento bien. ¿Y qué haces? Empiezo a justificarme. No me gusta y en vez de dejarlo ir, hacer la 6R, reconocerlo, relajar y sentarte a meditar, me justifico. Lo que hace que el circuito se retroalimente. En todos estos caminos, Ismael, caminos espirituales, hay hay un gran aspecto que es muchas veces olvidado, que es la absoluta responsabilidad de las decisiones que tomo. Yo quiero ser un Arahant, pero quiero seguir teniendo sexo, teniendo esto, teniendo lo otro, teniendo lo más allá. ¿Qué sé yo? Según las definiciones de los sutas, un Arahant no tiene todo eso. No tiene deseo sexual, no tiene deseo por los yanas, no tiene aversión. Si vos agarrás otro sistema que cataloga la santidad de otra manera, por ahí te encontrás de que el grado más alto en otros sistemas, sí, esa persona puede tener deseo sexual o puede tener enojo o puede tener, pero acorde al sistema budista más temprano, eso no es así. Entonces, yo tengo ciertas experiencias, me digo a mí mismo, yo soy tal o cual cosa, cosa totalmente tonta, digamos, y después me encuentro con que en mi mente siguen surgiendo cosas que están mal, no están mal. Ah, entonces está mal el sistema. Tampoco está mal el sistema. Vos estás donde estás. Vos estás donde estás. El Buda lo describe de cierta manera y coloca ciertos parámetros. No es que está mal el sistema. Si está mal el sistema, está mal lo que dijo el Buda. Entonces, ¿qué estás practicando? Lo que a mí se me ocurre. Ah, bueno, está muy bien. El asunto es que yo no quiero soltar lo que me gusta y tampoco me hago cargo de la otra parte que viene con el que me gusta, que es el no me gusta. Que cuando no tengo lo que me gusta, viene no me gusta. ¿Es un problema? No, es un tema de aceptarlo y hacerse responsable. ¿La liberación es para todos? No, no. Es para las personas que sienten esa urgencia, no lo digo por rápido, sino ese deseo de practicar para aliviar el sufrimiento. Si mi justificación es más fuerte que mi sufrimiento, no lo quiero dejar. Quiero justificarme por qué me siento mal. Y está bien, pero yo no me siento bien y tenés que hacer otra cosa. Pero no puedo hacer otra cosa. Bueno, no la hagas. Ah, estoy encerrado en esta mente que parece que no tiene salida. Tiene salida. Cuando viene eso, reconocelo, deja de hacer un barullo grande por eso que viene, no lo tomes personal, tómalo como lo que es, un momento de la mente, déjalo ir, volvé a tu objeto de meditación y continúa. Pero si yo digo debería o no debería, estoy de vuelta alimentando el sistema, estoy alimentando la Matrix. Hay algunas cosas que son más sencillas de abandonar y otras hay que arremangarse y trabajar y trabajar y trabajar con mucha paciencia, con una mente muy benévola, muy amorosa, muy gentil. Y vamos a hacerlo otra vez, y vamos a hacerlo otra vez. Che, pero ya van 3 millones, hagámoslo 4. No, otra vez, darse espacio. Y eso le va enseñando a la mente poco a poco de qué se trata el sufrimiento. ¿Viste lo que dice el Buda en este sutta que leí sobre renacer como humano? Es entender qué es sufrimiento, cuál es el origen, cuál es la cesación y cuál es el camino. ¿Ves que entonces entender qué es el sufrimiento tiene como un montón de niveles? Lo que para una persona beber alcohol no le resulta sufriente, para otra persona sí.
porque lo que le hace sentir vivir en la mente le produce un montón de cosas. ¿Está mal que tome alcohol? No. Es decir, que no lo juzgás por tomar alcohol, porque la persona no lo ve como malo. ¿Tiene la persona interés en abandonar eso? No. Y bueno, está bien. Vivirá las consecuencias de una mente que cuando bebe alcohol se confunde, por ahí dice algo que no está fuera de lugar y ocurrirán cosas con respecto a eso. Digo, beber alcohol, digo, fumar marihuana, lo que cada uno quiera. Entonces, no sé si me entendés a lo que voy, la responsabilidad de las acciones que yo tengo, eso es lo importante acá. Y no criticarse al divino botón, la crítica no sirve, sirve observar, prestar atención, no criticar. Y si yo observo y presto atención, puedo observar que la mente se mueve y puedo entonces elegir cambiar la actitud. ¿Es fácil cambiar la actitud? No, porque durante mucho tiempo yo estuve, es muy sencillo, para darte una analogía muy fácil. Yo tengo un cuarto en mi casa, que durante 25 años lo único que hice fue abrir la puerta y todo lo que no sirve es meterlo ahí, meterlo ahí, meterlo ahí. ¿Sí? Y lo tiraba y lo tiraba. Bueno, muy bien, un día me casé, tuve un hijo y ahora ese cuarto lo necesito para mi hijo. Cuando abro la puerta, ¿con qué crees que me voy a encontrar? ¿Con un cuarto vacío o con un cuarto lleno de basura? Uy, saqué esta patineta rota que nunca sé por qué la guardé. Pero ahora tengo que sacar todo eso. Bueno, eso es lo mismo que pasa cuando uno empieza a meditar. Hice 50 veces 6 R's. Ok. Durante esta vida tuvimos 40 años, 50 años, 20 años, 25 años guardando basura. En algún momento, cuando abro la puerta de ese cuarto, me encuentro que es un desastre. Bueno, y hay que limpiarlo, qué sé yo. Me puedo quejar, me puedo lamentar, me puedo decir yo debería tener el cuarto limpio. No, no debería, porque eso no fue lo que uno cultivó. Y es lo que me encuentro. ¿Qué necesito? Paciencia, sacar el aire y decir, bueno, vamos de a poquito, vamos de a poquito, de a poco, de a poco. Y continuar con una sonrisa. Y poco a poco el cuarto se va limpiando. Y créeme que poco a poco, gradualmente, y con esto digo gradual, no es lento y no es rápido, sino que es gradual. Y esa gradualidad puede ser un año, pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 10, no lo sé. Esa gradualidad se va percibiendo. Si el practicante no es, no observa esos cambios, le va a resultar muy difícil estimularse a practicar, porque no conecta con la necesidad de practicar, conecta con la necesidad de lograr algo. No hay nada que lograr, no hay ningún lado a donde llegar, a ningún lado. Estos 4 caminos de santidad son palabras. Lo importante es que el cambio ocurre en la mente y eso es lo que nos interesa. Pero fíjense, si Nirvana es un cambio inexorable en la mente, un cambio que no tiene reverso, no es irreversible, la palabra fundamental ¿cuál es? Cambio. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿O yo quiero seguir haciendo lo mismo, seguir llenando de trastos ese cuarto, pero que ese cuarto esté limpio? Una locura. Si no cambio, nada cambia. Nada cambia para bien. Así que una sonrisa, reírse de la mente, tomárselo en broma, cuando venga bien este reproche, y reconocer, ¿te hace bien? No lo dejes, seguí. ¿Necesitas ayuda? Pedila. Es muy importante que no sientan
que están solos, porque no lo están. Si tienen problemas con la práctica, manden mensaje. La sangha está para eso. La sangha solo está para eso. No tiene ninguna otra utilidad la sangha que esa. Aliviar el sufrimiento, aliviar las dudas, reunirse a practicar. Nada más que eso. Es para los únicos que funciona la sangha. Si ustedes se alejan, se alejan. Y está bien que se alejan, es el camino que ustedes tienen que hacer, que sienten así, se alejaron. Muy bien. ¿Se sintieron bien? No. Bueno, no lo hagas. Pero, bueno, ¿ves? Ya la razón es más importante que lo que siento. No justifique, volvé y hacé, no importa. Volvé, juntate, intercambiá. ¿Encontrás qué? Sosiego en qué? En la enseñanza, en el Dhamma, porque cuando vos lees y estudiás por un lado y practicás por el otro, encontrás sosiego. Si te das el espacio. Entonces, sean amables, no se peguen en la cabeza, no se den rebencazo. Y se va moviendo, el barco se mueve, ¿eh? Lo que pasa es que la costa es larga. Y el océano que cruza también. Y esto te responde también tu segunda observación. ¿Entendés? El que renace como Dios, que lo disfrute. No es una condena, ¿entendés? Acá hay que tener mucho cuidado con las palabras. Mucho cuidado con las palabras. Porque que el Buda diga que un ser celestial está en una condena, lo dice el Buda, él ha trascendido eso. Ninguno de nosotros ha trascendido el samsara. Entonces, cuando toca disfrutar, disfruten. Luego, no anhelen ese disfruto. Pero hay que tener mucho cuidado porque si no se mete algo, que por ahí sí tiene que ver con otras tradiciones, de me culpo porque disfruto. No, disfrutás, disfrutalo. No, yo tendría, no, no tendría, el tendría está fuera del lugar, no lo que te está pasando. ¿Te gusta la tortilla con papa hervida? Disfrutala. ¿Se entiende? Entonces simplemente es eso. Mientras comes, disfruta la comida. Después, no desees la tortilla. Ya pasó. Esto va a hacer que la mente esté más en silencio, pero verdadero silencio. No cerrada, no muda, en silencio. Muda es una cosa, en silencio es otra. No está perpleja. No, no, está en silencio. Hay una gran diferencia. El silencio es placentero, es abierto, es una sensación de bienestar absoluto. Cuando se queda muda o perpleja, está pasando otra cosa. El practicante no se da cuenta de que está constipado, porque tiene tanto desperdicio acá que se queda, no sé para dónde ir. Y está en silencio. Parece que está en silencio, no está muda. Por eso uno tiene que investigar el estado mental. ¿Cómo estoy? Y no mentirse. Y mucho menos explicarse. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, bien. Yo tengo una pregunta que está relacionada a una de las que hizo Ismael. En relación a, a los preceptos, digamos, a los hábitos buenos y a los hábitos malos, ¿no? Eh, a mí me pasa que hay veces que no llego a darme cuenta de que romper un precepto como, por ejemplo, decir una mentira blanca o como si fuera algo que yo no llego a detectar que me hace mal. Ujú. Sí, Entonces, por ahí no lo hago,
pero no lo hago desde un lugar de que yo reconozco que no me hace bien, Sí, sino como para cumplir el precepto. sí, Y no, como que entiendo que si yo no reconozco que no me hace bien, sí. casi que de nada sirve no hacer, cumplirlo, digamos, No, no es porque verdad eso. digo, el tema de reconocer me parece importante. Sí. Si vos Eh, cumplís el precepto, te hace bien, te des cuenta o no. Si vos no cumplís el precepto, te hace mal, te des cuenta o no. Ujú. Pero digo, no, ¿viste esto que vos decís? ¿Te hace bien? Hacelo. ¿No te hace bien? No lo hagas. Sí. Para mí eso Te hace está bien a claro. vos, Más allá de que te muchas hace bien veces, a vos y al entorno, sí. a las dos cosas, a vos y al entorno. Si te hace bien a vos y al entorno, dale nomás con eso. Si a vos una mentira blanca le hace bien a vos y al entorno, hacela y fíjate a dónde conduce. ¿Sabés cuál suele ser el problema de todo esto? ¿Por qué cuesta tanto darse cuenta? Que cuando uno rompe un precepto y viene la consecuencia nefasta de haber roto el precepto, uno jamás lo asocia a la propia conducta, lo asocia a las circunstancias externas, Mm. porque la mente ya está confundida y está alterada. Entonces, cuando eso pasa, es muy difícil observar cómo tengo la mente. Uno observa a las personas de afuera que me hicieron mal. Mm. Acordate que siempre el trabajo es observar cómo tengo la mente. Cuando vos decís una mentira blanca, vas a ver que la mente está un poquito contraída, que hay una avidez clara de que lograr un objetivo, de que el otro te crea y de que a raíz de esa mentira pasen ciertas cosas, ocurran ciertas cosas o no ocurran ciertas cosas. Que hay detrás de la mentira blanca. Quieran, ¿Eh? que me quieran por ahí o algo así. Totalmente, y negación. Mm. Y lo que hay fundamentalmente detrás de una mentira es irresponsabilidad. Cuando alguien miente, blanco, azul, rojo, lo que sea, irresponsabilidad, no me hago responsable de lo que hago. Entonces miento. Y dije ese ejemplo como muchas veces, no sé, por ejemplo, brindar. Bueno, para brindar un poquito, y yo Sí. no brindo con un poquito de vino, pero digo, pero ¿por qué no lo hago? Si no es que siento que ese pequeña cantidad de vino me hace mal, sino porque como por cumplir, como que es algo, Mirá, ¿a vos te gusta el vino? no especialmente. Entonces no te hagas problema, no tiene sentido tu pregunta. Si vos querés tomar vino, probalo y fíjate qué te pasa. Pero no hagamos, no especulemos. Tener cuidado con la especulación. ¿Qué pasa si vos querés hacerlo o no? Entonces no hace falta hablar de eso. Hace falta hablar de cosas concretas que a vos sí te pasan. En un momento de un brindis sí me pasa que, ¿por qué no lo? Es una pavada, pero Hacelo, fíjate qué te pasa. Yo no te lo recomiendo, pero la única manera de aprender es haciendo o no haciendo. Cuando no lo hago como me siento, cuando lo hago como me siento. Nadie va a venir a marcarle a nadie qué hace con su conducta. Esa persona se tiene que hacer responsable de lo que hace de su conducta. Eso es algo muy importante. Entonces los preceptos no son porque va a bajar un Dios y te va a pegar un palazo en la cabeza. ¿Qué estás haciendo? No. Es prestar atención como tengo la mente cuando hago cualquier cosa. No romper o cumplir un precepto, cualquier cosa. sí, a eso me refiero, a ese prestar atención, que Sí, mi atención no es tan aguda como para darme cuenta que determinadas cosas me hacen mal. está muy bien. Tenés que seguir trabajando para que vos te empieces a dar cuenta de que lo que te hace mal
es cómo está la mente. ¿Cómo tengo la mente en el momento de actuar? ¿Cómo? No qué hago. Tu pregunta, lo que no está poniendo, lo que no aclara, Viole, es ¿qué tengo en la mente cuando quiero tomar alcohol? ¿Qué tengo en la mente cuando no quiero tomar alcohol? El punto no es tomar o no tomar alcohol, sino qué tengo en la mente. Esta es la gran diferencia. Observar eso. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, intrépidos sean. Que los afligidos se Dios se despojen de despojen todo de todo dolor, dolor que todos los seres se encuentren en alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nadas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Gracias, gente. luego. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Buen fin de